es en el otro lado. Este es el programita. A ver, Y ¿qué dato tenemos en Flash? igual también lo dejé en FF. ¿Está bien? Y bueno, están las direcciones de memoria y ya nomás le voy a Tienes que poner, poner. no, espérame. Tienes que poner la variable. Ah, sí, es cierto. Aquí está. A ver, dale formato ahí. Sí, es que como se alenta mi compu. Ahí va. Ay, creo que ya. Ahí está. Ya está. Ya quedó. ¿Dónde pusiste el breakpoint? Ah, lo puse en. Aquí. En el startup. Y el otro lo puse en el de suma fin. Sí. Entonces, nada más que déjale el de suma fin. Ok, entonces quito el otro. Sí. Vale. Listo. Y ahora vámonos a la memoria. Ujú. Ok, ahí. Y ahora sí, lánzalo. Ok. Ya te dio, ¿no? Ajá, es el FF por FF. Bueno, Es- esta es la parte bueno, ya podríamos concluir que ya está la práctica, prácticamente todos, a diferencia de Luz Bianca, que cuando mejore su presentación nos la pueda compartir. Ok, esta parte es la... ¿Mande? Creo que ya puedo compartir. Bueno, voy a Órale, intentar. pues. ¿Está bien? Ya se ve. Nada más que darle un reset. Bueno, un restart para que veamos dinámicamente. ¿Sí sabes cómo? Bueno, ya está el restart, ¿verdad? Ya. Ahora el factor, ya tenemos factor. Ahora vamos a la memoria. Ahí está, la memoria. Pero dale en la primera ventanita, ahí donde está una flechita amarilla hacia arriba. En esa ventana, arribita, en la barra de arribita, junto al círculo rojo con flecha negra, del lado derecho, sería el restart. Dale clic ahí. Ahí. Vamos a ver qué te hace. Bueno. ¿Te hizo algo, Luz Bianca? Está cargando apenas. Está cargando apenas, ¿no? No, espérame, no te adelantes. Yo te voy diciendo que lo que vas a hacer. A ver, vamos a ponerlo en donde están las variables. Donde dice variables, ahí.
Es que aún no termina del restart. Está Sí. en Sí, sí, nada más estamos viendo, lo está haciendo. No termina todavía, ¿eh? No. Ya está terminando, ya está terminando. A ver. Ya. Ya está. Entonces, debe haber terminado, ¿no? Sí, ya. Ahí. Ahí ponle. Formatelo en hexadecimal, ¿ya sabes cómo? Clic derecho sobre sobre factor. Exacto. Sobre el renglón de factor, clic derecho. Format hexadecimal. Entonces pone FF. Ahí en el value, ahí, FF. Enter. Ok, ya. ¿A dónde tienes tu breakpoint? Lo tengo en suma fin. Ok, está bien. Pero quítalo ahí donde está, ponlo de preferencia sobre sobre la instrucción no. Ok. Listo. Ahí está bien. Ahí está ahí. Ahora vamos a memoria. Ok. Ok, entonces, no, vamos a dejarlo en el bloque 0040. Ok. Ahí ya está preparado, lo lanzamos para ver si nos va a dar FF por FF, ¿no? Dale clic. Ok. Pues ya está, ¿no? Sí. Muy bien, pues gracias. Bien, son 11:05, nos permite. Ok, vamos a continuar con lo mismo, nada más que con el microcontrolador de 16 bits, para ver las diferencias. De este microcontrolador del Core HCS12, ya les envié yo ya les envié los apuntes, los registros del Core, los Core Registers, y también ya les envié, en esos mismos apuntes vienen la parte donde hay algunas instrucciones. Sin embargo, ya les envié también el manual de referencia donde vienen todas las instrucciones. Entonces, lo que vamos a hacer, incluso ya me confirmaron que ustedes han bajado el Code Warrior para este microcontrolador. ¿Sí? Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla con el Code Warrior para este microcontrolador y les voy a explicar el programa fuente que hice para el algoritmo. ¿Sí?
De tal manera que hagamos el mismo procedimiento. Ustedes lo capturan, al final de mi explicación, ustedes lo capturan, lo prueban, ¿sí? No hay muchas diferencias. Entonces, permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Bien. Ya tienen mi pantalla compartida, ¿verdad? Ya, profe. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a poner... aquí también vamos a poner igual como lo tenía, multiplicación. Por método de sumas sucesivas, etcétera, ta. Ujú. Nada más que aquí le vamos a poner usando controlador de 16 bits. Bits MC9S 12G C16. Ok. Entonces, ¿no? Bien. Esto es un poco la versión de este Code Warrior para el de para este microcontrolador. Es un poco parecido a la versión que bajaron ustedes del Code Warrior para el de la versión 6. La versión 6 del Code Warrior para el de 8 bits. ¿Sí? Aquí no hay problemas con la licencia, de tal manera que nos permite hacer varias cosas, ¿no? O sea, más bien tener varias facilidades. Entonces, ustedes ya lo pueden ustedes identificar el include, ¿no? Estas son otras directivas transparentes para nosotros. Aquí nos está diciendo que el ROM start empieza en C000, como en el de 8 bits, ¿sí? Y aquí, la RAM, en este microcontrolador empieza en la 0C00. Aquí se declaran las variables. Y aquí voy a poner un comentario importante, porque este es 16 bits. Se declaran variables de 2 bytes, es decir, 16 bits.
O sea, tenemos aquí la directiva, declarar variable, pero en vez de B, tiene W de word. B es byte, word es 2 bytes, palabra. ¿Sí? Entonces, es una. Es decir, cada variable va a contar con 2 bytes. ¿Sí? Entonces, la primera variable va a contar con C00 y C01, el factor. La segunda es con C02 y C03, con sumas. Y suma 24H sería la C06, ¿no? A ver, 01, 2, 3, 4, 5. Suma 24H es la C05, 4 y C05. Y la última sería la C06 y C07. ¿Okay? Y no más, ahí vamos a estar. Aquí tenemos que declarar las variables porque aquí no hay el bloque de memoria directa que era nada más de un solo byte, ¿no? Porque aquí la RAM para datos, para variables, empieza en C0, en 0C00. ¿Sí? Bien. Y luego, igual, ORG nos dice, ROM-stat nos dice que a partir de aquí empieza el programa. Y luego está la inicialización del stack pointer, que esto es transparente para nosotros, y la habilitación de interrupciones también. Y aquí empieza nuestro programa. ¿Sí? Se los voy a explicar poniéndole los comentarios. Entonces, inicio. Vamos a poner aquí un comentario, inicialización de algoritmo. Poniendo a 0 dos registros. ¿Sí? Aquí cargamos. ¿Se acuerdan que en el de 8 bits es LDA? Aquí es LDD. O sea, el LDD es un acumulador de 2 bytes compuestos por A y B. Entonces, aquí vamos a clarear ese acumulador. Acumulador E igual a 0. Y luego registros. O sea, cargamos el acumulador, ¿sí? Y luego ese 0 que está en ese acumulador lo vamos a ir grabando en los registros dobles, ¿no? O en los registros words de las variables, que son las variables en suma 24H, suma 24L y contador sumas. En factor no, porque en factor es el valor que le vamos a poner cuando probemos el algoritmo, ¿sí? Cuando hagamos el debugging. ¿No? Entonces, se ponen a 0 las variables. Ok, luego tenemos la parte voy a poner la grabación, si me permiten.
Ok, ahí nada más está la grabación porque la transcripción no la necesitamos. Y volvemos. Vamos a resumir. Tenemos aquí el templete para del Coded Warrior para el microcontrolador de 16 bits. ¿Sí? Y entonces tenemos la parte de los include, que viene siendo similar. La parte de la ROM del programa o la flash, que empieza en C000. ¿Sí? La declaración de las variables a partir de 0x0c00. Esto es RAM. Se declaran las variables, que son variables de 2 bytes cada uno. ¿Sí? Y luego lo que sigue es la declarativa, que aquí empieza el programa en Flash. Estas instrucciones que son transparentes para nosotros. ¿Sí? Y aquí empieza nuestro código. En la parte de inicialización del algoritmo se ponen a cero los registros. ¿Cómo se hace? Cargando en el acumulador D doble, compuesto por 2 bytes, compuestos por el acumulador A y B. ¿Sí? Se carga 0 y ese 0 se va a todas las variables. ¿Sí? Entonces se inicializa. Hasta aquí. Explicado. Entonces aquí empieza nuestro algoritmo. ¿Sí? Vamos a poner inicio de algoritmo. De sumas vamos a poner. Bien. Traemos el dato de flash primeramente y lo cargamos en el acumulador D. Se carga el dato en flash. Al acumulador. Ese dato está acá. Aquí les voy a explicar bien cómo está. Nuevamente, los datos constantes en flash son a partir de la E000, ¿sí? Les llamamos igual dato de operación. Y aquí estamos definiendo constantes, dc.w. En el anterior teníamos, en vez de W, teníamos una B. Aquí tenemos una W, que indica que es Word. Quiere decir que lo que sigue en es 00, en S0 va a ir I1F y en 00 es 001, va a ir FF. Es decir, en vez de un solo byte se están cargando 2 bytes. El dato va a ser de 2 bytes ya de entrada. En el anterior microcontrolador era de un solo byte. Aquí vamos a manejar datos ya de 2 bytes. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un microcontrolador de 16 bits, 2 bytes. Bien, entonces traemos este dato al acumulador D y luego utilizamos el apuntador. ¿Sí? El apuntador aquí no es HX, es únicamente X, pero es un apuntador, un registro de índice de 16 bits. Lo cargamos con la dirección de la variable del registro de donde va a estar el resultado de las sumas sucesivas, pero la parte baja. Déjenme decirles que ahora va a ser un registro de 4 bytes. Una parte baja formada por 2 bytes y otra parte alta formada por 2 bytes. Entonces aquí empezamos como la suma clásica, que es de derecha a izquierda, se empieza por la parte baja. Entonces cargamos apuntamos el registro a la parte baja. Entonces vamos a poner aquí el comentario. Por X con parte baja de resultados.
el resultado. Bien. Y hacemos una suma. Aquí, esta suma, esta instrucción, ya son instrucciones, si se dan cuenta, son instrucciones para el microcontrolador de 16 bits. Aquí lo que me va a hacer esta instrucción es sumar el acumulador D, que tiene el dato de operación de la flash, con lo que tenga la parte baja del registro de resultados. ¿Sí? Entonces, suma dato con parte baja resultado. Y el resultado, como es clásico, el resultado se carga al acumulador D. Entonces, tenemos que actualizar la parte baja de resultados transfiriendo eso que se cargó en el acumulador D hacia la parte baja del registro de resultados. Eso lo hacemos con la operación de almacenar el acumulador D en lo que está apuntando el registro, que en este momento es suma 24L, la parte baja. Pero le decimos que después que lo haga, ¿sí? Haga un post-decremento de dos posiciones, no unitarias, sino de dos, para que me apunte la parte alta. ¿Sí? Para que me apunte la parte alta. Para que ya el apuntador me apunte la parte alta. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner actualiza y apunta a parte alta. ¿Ok? Luego, obviamente, si el resultado de la suma que se acaba de hacer me resulta con un acarreo, ¿sí? Tengo que sumar el acarreo a la parte alta, ¿sí? Para hacerlo, ya no voy a utilizar la suma con acarreo porque no lo hay en estas instrucciones para 2 bytes. Entonces me voy a preguntar si hubo acarreo con la instrucción branch is carry set, salta si el acarreo es 1, o sea, si hubo acarreo. Si sí lo hubo, se va a suma H, a este bucle, ¿sí? Si no lo hubo, va al contador, que es esto. Entonces, suponiendo que lo haya habido, ¿sí? Vamos a ponerle antes el comentario lo que hace. A sumar acarreo a la parte alta si lo hubo. Entonces, ¿qué hace? Carga el acumulador con la parte alta, con el contenido de la parte alta, y le suma 1 porque hubo acarreo, ¿sí? Y actualiza la parte alta. Entonces, vamos a poner aquí que suma acarreo y actualiza
parte alta con el resultado de la suma, ¿no? Okay. Bien. En caso de que... Y continúa, ¿sí? Continúa con el contador. En caso que no hubiera acarreo, no realiza la suma de la parte alta y se viene acá. Y aquí, ¿qué hace? Es carga el acumulador con el contador de sumas. Lo incrementa. Nuevamente no utilizamos la instrucción incrementa porque no lo hay para 2 bytes. Entonces le sumamos 1, que es incrementar. Incrementa contador. Y luego compara con el factor, o sea, con la variable de que si ya terminó, o sea, el multiplicador. ¿Sí? Comprueba, vamos a poner comprueba. Y si número de sumas han sido completadas. Sí. Y va a fin del algoritmo. ¿Ok? Si no, actualiza contador sumas, contador. Actualiza contador y va a realizar la siguiente suma. Hasta completar. ¿Ok? Y eso es todo del algoritmo. Como ven, es una forma sencilla ya. Es similar, obviamente, pero ya aquí estamos utilizando registros dobles, 2 bytes. ¿Por qué? Porque es un microcontrolador de 16 bits. ¿Sí? Entonces, pueden ver que hay unas instrucciones que utilizamos con el otro microcontrolador que aquí ya no se pueden utilizar, pero que tienen su solución. ¿Sí? Y la ventaja de aquí es que estamos utilizando ya instrucciones de 2 bytes. Entonces ya podemos nosotros, ya no tenemos la limitante, teóricamente, ahorita lo vamos a probar, ya no tenemos la limitante de que factor sea nada más FF, es por una parte, y de que el registro de resultados sea también de un solo byte. ¿Sí? Bueno, en este caso sí, era de 2 bytes, ¿no? Pero aquí puede ser hasta de 3 bytes, ¿sí? O 4 bytes. O sea, este es un registro de 4 bytes, sí, de 4 bytes, ¿sí? Ya no tanto de 3, sino de 4, ¿eh? ¿Sí? Entonces, se pueden utilizar operadores más grandes, ¿sí? Entonces, si no hay alguna pregunta de parte de ustedes, Jesús Antonio. No, profe, todo bien. Carlos Cortázar. ¿Sí?
Déjame salir de aquí, Ok. Es lo que están viendo, ¿va? STD. Aquí, esta es una instrucción que si van al set de instrucciones, él dice, esta es, voy a poner aquí, lo que significa, lo que hace la instrucción, ¿sí? Almacena, store, ¿no? Almacena, acumulador de en dirección apuntada por X, por el apuntador X. Aquí está. ¿Sí? Vamos a poner y post. Y post incrementa, post decrementa, dos posiciones, post decrementa dos posiciones. Es decir, almacena el acumulador D en la dirección apuntada por X, que es la dirección suma 24L, y este simbolito es decrementar, ir a menos, pues, dos posiciones, ¿sí? Después de almacenar. De tal manera que ahora ya estará apuntando dos posiciones menos, que sería la posición suma 24H. ¿Sí? Esta es una instrucción que me lo permite hacer solamente este microcontrolador de 16 bits, porque ya me decodifica, ¿sí? Instrucciones de 2 bytes. ¿Sí? Todo eso hace. Entonces, si ustedes se van al detalle del set de instrucciones y ven esta instrucción, ¿sí? Ahí se pueden dar cuenta cómo este tipo de instrucciones ya hacen más cosas a la vez. Nosotros tuvimos en el de 8 bits un caso similar, que era almacenar con post incremento, ¿sí? Una posición. Aquí es con post incremento o con post decremento, como es el caso, hasta 8 posiciones, de 1 hasta 8 posiciones, ¿sí? Entonces, si yo le pusiera un 3 aquí, serían 3 posiciones de decremento. Si yo le pusiera en vez de un negativo, un positivo antes de la X, sería con post incremento, ¿sí? Negativo, decremento, positivo, incremento. Y el número es posiciones, que está limitado a 8. ¿Está claro? No, es que si tú ves, normalmente si tú vas a almacenar en un registro, ¿sí? Eso es clásico. Si tú vas a almacenar en un registro 2 bytes, ¿sí? O sea, o un número binario de 2 bytes, digamos que lo vas a almacenar en la 0040, a partir de la 0040, por así decirlo. Entonces, el más significativo
El byte más significativo va a corresponder a 0040 y el menos significativo a 0041, como fue en el caso que acabamos de hacer con el microcontrolador de 8 bits. ¿Sí? Aquí el registro de resultados es de 4 bytes. ¿Sí? O sea, los bytes menos significativos están en las direcciones más altas y los más significativos en las direcciones más bajas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se suma, cuando se hace, se empieza por resumar los bytes menos significativos. Es como en la suma clásica, ¿no? Se empieza de derecha a izquierda, ¿sí? Del más bajo al más alto. ¿Es correcto? Si ustedes vieron, si se acuerdan en la práctica que acabamos de hacer, el resultado, ¿a dónde estaba? En 0040, ¿no? En 0040, empezaba en 0046, si no bien me acuerdo, pero era así, ¿no? El más significativo estaba en la parte más baja, en la dirección más baja, y el menos significativo en la más alta. Ustedes pueden revisar su práctica y verán que es así. Es igual acá. No sé si está claro, Carlos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno. Igual, estamos todavía grabando. Vamos a guardarlo. Vamos a hacer el make. En este caso es el símbolo que estoy aquí apuntando. Y vamos a hacer el debut, que en este caso es la flechita que estoy apuntando. ¿Sí? Y se me presenta esto. Se les va a presentar de una manera diferente, pues ustedes se lo acomodan a que, por ejemplo, esto lo hagan más ancho, esto más bajo, más chico, nada más para ver las variables. Aquí está la parte de memoria, no es tan amigable como en la parte que veíamos con el CodeWarrior. Esto depende de la versión de CodeWarrior. Sí. Ah, bueno, es que me agarró otra pantalla, déjenme ver. Uh-huh. ¿Ahí la tiene? Sí, ya, profe. Ok. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para probarlo? Al igual que acá, voy a ponerle, como ya lo probé, vamos a multiplicar 1FFF por el factor. ¿Sí? Entonces, nos falta definir el factor. El factor aquí, tenemos que formatearlo, ¿sí? Como lo estoy haciendo, hexadecimal. ¿Sí? Y tenemos que ponerle un valor. Ahí está. ¿Sí? Y aquí en la memoria, como es la primera, ya se actualizó. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a correrlo primero en una primera etapa, paso por paso, para que vean cómo se va viendo en la memoria.
¿Sí? Aquí va a empezar la parte de clarear las variables. Primero suma 24. Como ves, estos son los 2 bytes de la parte alta, ¿eh? ¿Sí? Que está, si bien esta es C00, C01, C02, C03, C04 y C05 se acaban de actualizar, que es la variable suma 24H. Siguientemente, se clarea la parte baja, ¿sí? Es decir, la parte alta de la variable está en las direcciones bajas y la parte baja en las direcciones altas. ¿Ok? Y también se clarea el contador de sumas. ¿Ok? Bueno, hasta ahí está todo bien. Ahora vamos a seguir paso por paso. Cargamos el dato. Ahí se cargó el dato 1FFF, ¿sí? Como vieron. D está formada por A y B. Aquí está el índice X. Se carga también después de esta instrucción. Como ven, apunta ahora a C06, que es la parte baja del registro de resultados. ¿Sí? Y luego se hace la suma. ¿Sí? Y se almacena en D, que es, al inicio es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay cero en la parte baja, todavía. Hay cero todavía en la parte baja. ¿Sí? Y luego se almacena. Aquí es donde va a almacenar el dato en la parte baja y va a decrementar 2 posiciones. ¿Sí? Como ven, ya almacenó el dato aquí. Si lo ponemos en formato hexadecimal, ¿sí? ¿Sí? Ahí está el dato. Y se va, y si ves aquí también, ya decrementó, estaba apuntando C06, ahora apunta C04. ¿Sí? Siguientemente, si hubo acarreo, que no es el caso, se iría a suma H. Como no hubo, pasa a la siguiente. ¿Sí? Y va a otra suma. ¿Sí? Ok, volvemos a correrlo. Carga otra vez el dato. Carga otra vez el dato. Ah, no, va al contador, perdón. Va al contador. ¿Sí? Contador sumas. No hemos hecho el contador de sumas. No se va a otra suma, sino carga el contador de sumas, que está en 0, lo incrementa porque ya hubo una suma, la primera, lo compara con el factor, ¿sí? Si fueran iguales, se va a fin. Como no son iguales, hace lo siguiente. Actualiza el contador de sumas. Como ven, el contador de sumas ya está actualizado. ¿Sí? Y ahora sí, se va a la otra suma. ¿Sí? Vuelve a traer el dato de operación, que es 1FFF. ¿Sí? Apunta a la parte baja nuevamente, a la C06. ¿Sí? Y hace la suma, que es el acumulador
más lo que está en la C06. ¿Sí? Entonces ya hizo la segunda suma. ¿Sí? Ya hizo la segunda suma y se va a apuntar. Ya tiene la segunda suma aquí. ¿Sí? Aquí esta es la parte baja, ¿eh? Con el resultado 3FFE. ¿Sí? Y ahí va haciendo lo mismo. Cuando termina, se debe venir acá. Aquí el set breakpoint es apuntando el renglón, clic derecho y set breakpoint. ¿Sí? Y lo pone de una manera diferente. Si corremos todo de la multiplicación de 1FF por FF, ¿cuánto nos daría? ¿Alguien me puede decir? Sería 1FDF01. Ok. Eso tendría que aparecer aquí. ¿Sí? Lo corremos. Como ven, aquí aparece 1F de F01. Ya está utilizando 3 bytes, ¿eh? 3 bytes. Pero puede utilizar hasta 4. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a apagar la grabación. Okay. Bueno, jóvenes, les voy a poner este programa fuente para que ustedes los carguen en su Code Warrior versión de 16 bits, que ya me confirmaron que todos lo pudieron cargar. Y que traten de hacer para mañana, que lo vamos a revisar, traten de comprobarlo. ¿Sí? Entonces va a aparecer cargado. De una vez vamos a cargarlo. Igual se puede imprimir. Como PDF. ¿Ok? Voy a dejar de compartir mi pantalla.
Voy a compartir mi pantalla para que confirmar si ya tienen acceso. Bien. Está en el blog de notas, en la sección que dice práctica parte 2. En la clase de hoy, en la página práctica parte 2. Ahí tienen el programa fuente para que lo tecleen y lo prueben. Y mañana nos conectamos para comprobarlo. ¿Alguna pregunta, Jesús Antonio? No, profe, todo bien. Carlos. Sí, ¿cómo no? Ujú, ujú. Depende si estás contando las interrupciones, está bien. O sea, si la cuenta de eventos son acordes a las interrupciones, está bien. Sí, sí, sí. ¿A qué se debe? A que este es un error que pasa cuando la pila se traslapa, cuando la pila se traslapa con las variables. La pila está en RAM, ¿sí? Y las variables están en RAM. Entonces, nada más que la pila se debe inicializar en la dirección más alta de la RAM, porque avanza desde más hacia menos, ¿sí? Y las variables avanzan de menos a más. Si un momento llega a traslaparse, pues ahí ya hay un desbordamiento, ¿no?, de la pila. Entonces, aquí lo que está pasando, eso es por una parte. Por otra parte, puede ser que la inicialización de la pila es tal que se salga de la RAM. Más bien podría ser esto último. Entonces, tendrías que revisar dónde inicializar la pila. ¿Sí? La dirección para el inicio de la pila. Tiene que ser en la parte más alta posible. Normalmente, de una manera clásica, es la parte más alta posible. ¿Ok? José Maximiliano, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Eder, Josué. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Luz Bianca Mendoza, ¿todo bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces nos conectamos mañana a las 10 de la mañana, ¿correcto? Sí, profe, nos vemos mañana. Hasta mañana.